Lista nuestra sección al pie de la letra. Como siempre, nos acompaña Rafael Carballosa, el presidente de la UNIAC aquí en nuestra Isla de la Juventud. Bienvenido y muy buenas Muy tardes. buenas tardes, Kenia. Y un saludo a todos los amigos que nos siguen. Hoy hablamos de poesía norteamericana, de la generación Beat, más conocida así como la generación Beat, con esta selección, con esta antología, con esta muestra titulada Poesía de la Rebelión, publicada en el 2018 por Ediciones Matanzas y que nos ha llegado al territorio como una de las novedades recientes. Un libro publicado con unas cuantas páginas, edición bilingüe, es decir que se trata de un proyecto editorial bien ambicioso, con notas, con un prefacio de Margaret Randall, una poeta norteamericana que fue parte de este movimiento Beatnik o Beat, como también se le llamó. Y entonces las traducciones de Delmis Anoceto. Delmis Anoceto es un poeta nacido en 1968 que se ha destacado, además de su obra personal como narrador, ensayista y también como poeta. Además se ha destacado mucho en los últimos años como traductor. Ha traducido a varios poetas norteamericanos, anglosajones, como Robert Frost, como el mismo William Carlos Williams, como Alan Ginsberg, que es miembro, uno de las cabezas principales de esta generación, que emerge en los años 50 en la Norteamérica de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando se ubica definitivamente Norteamérica, los Estados Unidos de América, como la gran potencia mundial. Y esta generación se levanta contra todo lo convencional desde la poesía, contra la hipocresía circundante, contra el pragmatismo, el consumismo, el guerrerismo. Apostaron muchísimo por los derechos civiles, por la imaginación, por la libertad individual y por la participación política también desde la poesía, y al mismo tiempo que abrieron un gran camino para lo que fue la libertad sexual, que vendría luego con el movimiento hippie, con los 60 y los 70, con aquellas sayas cortas, con el amor libre, con todo aquello que vino después. Pero esta generación fueron los iniciadores de todo este movimiento que fue realmente liberador, no solo para la poesía norteamericana, sino también para para la poesía mundial, porque todavía hay resonancia. No hubiésemos tenido un Charles Bukowski si antes no hubiésemos tenido una generación Beatnik, un Jack Kerouac, un William Burroughs, estos grandes novelistas que exploraron las posibilidades del lenguaje, del jazz, de las estructuras del jazz, que acabaron con todas las estructuras sintácticas, con las reglas de la academia, porque también fue un movimiento muy anti-academia, anti-reglas, contra todo lo establecido, contra todo el establishment, fuera ya, como decíamos, moral, religioso. Experimentaron mucho con estupefacientes, con drogas, con plantas también, pero no como esnoísmo, sino como búsqueda para abrir las puertas de la percepción. Eso que luego vendría Jim Morrison ya más adelante a hablar, y que también sería una de las obsesiones de la generación rock and rollera o hippie de los 60 y 70. También la generación Big lo inicia, así que viajaban incluso a México para experimentar con el peyote, o a Perú con estas plantas que eran plantas ceremoniales de nuestros indígenas, todo buscando eso, descentralizar lo que eran los niveles de la percepción y alejarse de todas las estructuras que fueran aniquiladoras de la libertad individual, de las exploraciones interiores, de la psicología, de la sexualidad, y desde el lenguaje también lo hicieron, desmembraron el lenguaje, la lengua inglesa también, para buscarle otros colores y otras tonalidades. Experimentaron mucho con el ritmo del jazz, como les decía. Acabaron con las estructuras habituales de rima metro y esas cosas, para buscar otras musicalidades más contemporáneas que expresaran el ser de esa Norteamérica post Segunda Guerra Mundial. Así que aquí hay muchos autores, una edición bilingüe que permite, si usted tiene algunos conocimientos del inglés, también ir contrarrestando la calidad y la competencia de la traducción, que para mí me parece muy bien. Y, y hay autores aquí, como lo dice en el prefacio Margaret Randall, que no se trata de un movimiento, digamos, que estilístico, poético, que haya una unidad, una homogeneidad notable, sino más bien yo creo que es un movimiento histórico que respondió a unas condiciones, a unas circunstancias históricas, porque Helen Adam, la primera antologada, nace en 1909, y la última es Patti Smith, que todavía está viva, fue la que recogió el premio Nobel de Bob Dylan. Nació en 1946, así que hay casi 40 años entre la primera y la última, y dicen los sociólogos de las artes que una generación tiene más o menos 25 años
de unidad. Y así que hay muchas diferencias también al mismo tiempo, pero esencialmente se trató de un movimiento que fue contra todo lo convencional en aras de ratificar la libertad individual y las posibilidades de la imaginación, de la realización, del cuestionamiento del status quo de la sociedad contemporánea, sobre todo la norteamericana, con su guerrerismo, el consumismo, el pragmatismo, todas estas cuestiones que a todos estos poetas les resultaba realmente cuestionable. Así que yo los invito a que se acerquen a los Beat Poesía de la Rebelión con esta mirada bien desenfadada. Hay que mi reconocimiento para Delmis Anoceto, porque es muy difícil hacer una traducción de una poesía que lo cuestiona todo y que se mantiene al margen, digamos, que de la academia o de lo que viene a ser la historia de la literatura, en el sentido de que estos poetas usaban muchos términos de la jerga nocturna, bohemia, de la jerga jazzística, y cómo traer eso, que tiene un nacimiento en una sociedad específica ahí en el Nueva York y el San Francisco de los años 50, traerlo entonces a nuestra contemporaneidad para que no se pierdan, y que no se pierdan colores, sabores, ritmos. Es muy difícil, pero Delmis Anoceto y Margaret Randall nos dan un texto que nos permite tener un conocimiento bastante amplio de esta gran pelea contra los demonios que fue la generación Beat, una generación que dio gran pelea por la libertad individual, por la libertad de expresión. Muchos de estos poetas fueron incluso fueron llevados a tribunales por acusados de obscenidad y de otras cosas, y por suerte las mejores mentes de esta nación apostaron por la libertad de expresión, y vino un movimiento liberador que ha sido muy feliz para la historia de la literatura anglosajona, norteamericana, latinoamericana. Tuvo influencia también en Cuba, Alex Gilbert estuvo en Cuba, y todavía hay muchas resonancias de esta generación, de los Beat. No se puede hablar de la poesía, ese segundo John Lennon que ya sale de la canción Yo te quiero, yo te amo, yo te extraño, y que es el John Lennon del Sgt. Pepper, de todos esos cuestionamientos de la psicodelia. Tiene mucha influencia de Alex Gilbert, o no se puede hablar de Bob Dylan sin ese encuentro entre Alex Gilbert y Bob Dylan, que también fue la generación beatnik, le abrió la mente a todos estos grandes músicos, a todos estos grandes creadores, también a pintores, realizadores de cine y demás. Y al fin fue eso, un gran grito por la libertad humana. Así que esta es nuestra librería. Yo lo invito a que se acerque a los Beat Poesía de la Rebelión, que es un libro para conservarlo y guardarlo. Yo personalmente me quedo con Lawrence Ferlinghetti, un poeta del que conocía como promotor de otros que hizo mucho. Fue precisamente el editor que fue llevado a los tribunales por el libro Aullido de Alex Gilbert, y que cuando uno lo lee aquí ya como poeta es un enorme poeta, un escritor que llegó a vender 1 millón de ejemplares de un libro de poesía. Yo creo que eso es un número que en materia de poesía es enorme. Así que los Beat, Poesía de la Rebelión, ya aquí en nuestra isla, en nuestros puntos de venta, en nuestras librerías, una lectura altamente recomendable. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carvallosa. Gracias, una excelente recomendación para este verano 2022. También para disfrutar de poesía, pero también sabemos que se puede practicar el inglés a través de los libros y de la poesía y de la literatura. Pues muchísimas gracias, Carvallosa. Gracias a ti. Como siempre, la próxima semana estaremos con más.